Hola, ¿qué tal amigos? Les damos la bienvenida a un video más de este su canal, Conversaciones y Reflexiones del Poeta Rangel. Les recuerdo, búsquenos como el Poeta Rangel, así nos encuentran en YouTube y suscríbanse, compartan para que el objetivo del canal se siga cumpliendo. Esta ocasión nuevamente nos acompaña Lupita, este, es psicóloga ya es frecuentemente invitada distinguida de este canal, ahora para tratar el tema, una pequeña introducción al tema que es la tanatología, cómo enfrentar la pérdida de un ser querido y estar conscientes del nuevo espacio que ocupa en nuestras vidas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos muy contentos de tenerte nuevamente aquí en el canal con nosotros para tratar este tema tan interesante. Muchas gracias nuevamente por la invitación y pues ya sabes que siempre es un gusto compartir el espacio. Desde que iniciaste el proyecto pues han venido muchas cosas buenas, diferentes y que además se han podido multiplicar a las personas. Y pues el día de hoy el hecho de que hablemos, de que tengamos esta pequeña introducción acerca de la tanatología es bastante importante porque al igual que este tema, hay varios en donde nos quedamos con una idea, con una noción, pero muchas veces no sabemos cómo hacer ese enfoque adecuado hacia nuestra vida cotidiana o cómo puede ser funcional en algún momento. Pues nuevamente les agradezco a ustedes el apoyo para que este canal haya sido una realidad. Y como bien lo mencionas, el objetivo de este canal es compartir temas diferentes que dejen algo positivo a la sociedad, que nos ayuden a enfrentar los problemas del día a día de una mejor forma y de una mejor manera. Pues, sin más preámbulo, entremos en materia para que podamos empezar temprano para acabar temprano, como se dice. Bien, bien. Bueno, pues mira, en torno a lo que es la tanatología, es una área en la cual se especializan, se enfocan en aquellos procesos que vienen vinculados respecto a la muerte y a otro tipo de vivencias en las que se requiere un proceso que se llama duelo. Este proceso está varias veces como encontrado en definiciones como pensar, bueno, el duelo es separación, el duelo es sentimiento, el duelo es rechazo incluso. Es que nos hace pensar en muchas ocasiones esta palabra, como que tenemos este vínculo de que es algo que termina y es algo que tienes que vivir, pero ¿cómo es que se vive el duelo? El duelo tiene varias etapas. La primera etapa es la negación. La negación es como el impacto, ¿no? Como el primer momento en el que la persona recibe la noticia de que algo que está presente en su vida, ya sea que es un trabajo o que es la pérdida de un ser querido o incluso hasta la pérdida de la salud, yo me atrevería a decir, porque es como el momento en que te dicen, esto que tenías nunca más va a regresar. Y puede ser que bajo el contexto en el que se encuentren, sí, puede ser que haya un retorno, como en el caso del trabajo, ¿no? Ahí sí pudiéramos tener como la excepción, pero si hablamos de temas de salud o temas ya específicamente de la muerte, es algo que ya no tiene retorno o ya no sería definitivamente lo mismo. Entonces, en ese proceso de negación, siempre está el rechazo, el por qué, el qué está sucediendo, buscar el mecanismo para decir esto es mentira, ¿no? Esto no puede estar pasando. Eh, y a pesar de que es una realidad, que el hecho de que te lo confirmen, sea cual sea el caso,
sí te impacta de forma emocional y esa es la primera etapa. Posteriormente tenemos lo que es la ira, que vendría siendo pues toda esta emoción de enojo, de enfado, de decir, bueno, si ya tenía un rechazo, ahora estoy bastante molesto, porque muchas veces pensamos, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otras personas? ¿O por qué siempre he sido y actuado y he realizado esto? Y muchas veces, digo, ¿no? Como que también entra la parte de yo siempre me he cuidado, no sé, hablemos en temas de salud. Yo siempre me he cuidado, he comido bien, he hecho lo posible y aún así me enfermé, ¿no? Entonces viene el enojo, ¿no? De, bueno, eh, y entonces también viene como esta parte de, bueno, ya me enojo, reconozco el enojo, pero también viene la siguiente fase que es la negociación de, bueno, ya, ¿no? Ya se enojó, ya vivió toda esta parte emocional, digamos, de una forma intensa, en el sentido de que se enoja, de que puede llegar incluso a desquitar esa emoción con personas que no tienen relación alguna, ¿no? O a las circunstancias. Entonces, ya en el proceso de negociación es, bueno, ok, ¿no? Hago las paces con lo que me está pasando, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Qué es lo que yo voy a empezar a trabajar para poder asimilar que eso que ya tenía presente en mi vida ya no está? Posteriormente viene la depresión, que viene siendo como una recaída, como lo que llamamos emocionalmente la tristeza, sentimientos como de melancolía en la que decimos, bueno, sí, ya me enojé, pero ahora ya no está, toda esta carencia, esta ausencia de lo que ya no está presente o de lo que viene, porque independientemente de los ejemplos que te nombré, siempre es como la incertidumbre de qué va a venir a futuro y extraño mi pasado, extraño lo que tenía, lo que me hacía sentir bien y que a lo mejor nos hace falta de vez en cuando, ¿no? El tener presente a esa persona o tener presente como esos momentos en los que podías tener tu salud, una buena condición física. A lo mejor es un ejemplo, una persona que solía correr mucho y ahora por cuestiones de salud ya no lo hace, o que a lo mejor le gustaba, no sé, comer pastel y ahora dicen pues es que ya no puedes, ¿no? O sea, ya no es lo mismo, como para minorar el impacto, ¿no? De determinadas enfermedades o en el trabajo igual. El hecho de, bueno, ya no está el trabajo, la rutina que yo tenía, extraño las actividades, el compañerismo, etcétera, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Eso estoy hablando de esos 3 ejemplos, pero hay muchísimo más. Y bueno, viene finalmente la parte de la aceptación. Y este es como el momento final, el ideal, por llamarlo así, porque en este proceso de aceptación es, bueno, convivo con esto que me hizo sentir dolor, convivo con el recuerdo, convivo con lo que me enseñó esta vivencia, esta persona, o el hecho de valorar incluso la salud, de decir, agradezco todo lo bueno que viví gracias a ya sea, como te decía, en trabajo, puede ser la experiencia, las habilidades, en el caso de la salud, bueno, finalmente viví lo que tenía que vivir en torno a la condición que tenía antes y disfruté, hice, te quedas como agradecido. Y en cuanto a la muerte de un ser querido, viene como esta parte de la convivencia, de la esencia de esa persona que ya no está, qué te aportó en tu vida, qué es lo que sigue trascendiendo a pesar de que ya no esté. Cualquiera de los ejemplos mencionados, algo de ahí trascendió en nuestra vida, que lo seguimos aplicando
Y este proceso de aceptación nos genera calma porque digamos que simbólicamente aún lo tenemos presente, ¿no? Como que mientras tengamos conciencia de esto, de estuvo presente, es un recuerdo, es algo simbólico, como nos hace sentir conectados, como ya no está, pero lo viví y me siento contento porque ahí estuvo alguna vez. Así es. Aquí un tema muy importante, una pregunta, la importancia, ¿no? De uno no muere cuando muere, sino uno muere cuando lo olvidan. En el caso de la muerte, si tú lo sigues recordando, si recuerdas esos momentos felices que viviste con esa persona, pues finalmente nunca se va a ir, porque esos momentos cuando tú tengas tristeza, cuando estés melancólico, vas a recordar esos momentos y vas a poder seguir adelante. Eso Así es. sí, importante. Y aquí también, alguna vez escuchaba a una tanatóloga decir, o alguien que dijo que hacer una especie de muro del recuerdo, para recordar a esa persona sus momentos cuando estaba en vida y el espacio que ahora ocupa, ¿no? Ahora, honrar su recuerdo, honrar su memoria con un espacio dentro de tu casa, de donde estés, poner fotografías, poner tal vez alguna frase que le gustaba o alguna cosa, algún objeto que lo ocupaba. Qué tan recomendable es esto para enfrentar, en este caso, la pérdida por la muerte de un ser querido? Es bastante bueno que las personas tengan su propia actividad, lo que mejor les acomode, puede ser una carta, puede ser tener ese muro, ¿no? De los recuerdos, puede ser el hecho de que simbólicamente, ¿no? Traigan a su mente los recuerdos y hasta pueden hacer como una especie de monólogo y decir, bueno, voy a comunicarme, aunque sé que no está presente. A veces es algo que no, no lo tomamos en cuenta o pensamos que es como exagerado, pero no es una forma de mantener vivo ese recuerdo, de mantener esa conexión simbólicamente, porque incluso hay actividades, entre otras, la primera que nos sirve para hacer una despedida y una segunda para hacer como el recibimiento, ¿no? Como de esa nueva etapa en la que ya no está físicamente, más bien está de otra manera, en la que está presente en nuestra vida cotidiana y que nos hace sentir bien ese recuerdo. Está en las actitudes que él tenía, lo que él le gustaba. Ahí, al recordar eso, pues es como mantener vivo el recuerdo, mantener su presencia de alguna forma, hacer o en honor a él hacer cosas que a él le hubieran gustado hacer. Es como yo, sin ser especialista, sin ser un experto en el tema, pues yo considero que pudiera enfrentarse este tipo de pérdidas. En el caso mío, pues yo me manejo a través de la poesía. Yo escribo poesías cada vez que he tenido pérdidas así importantes que gracias a Dios ahorita pues, todos mi familia pues, todavía viven, pero sí he tenido pérdidas de algunos amigos, seres queridos, y yo por eso, eso es un motivo para escribir, es como mi forma de hacer o de despedirme de ellos. Y pues sí, yo considero que esos son puntos importantes, porque vuelvo a repetir, pues uno no muere cuando muere, sino uno muere cuando lo olvidan. Así es. Y es bastante importante que cada quien, como tú comentas, lo tuyo es la poesía y es lo que a cada quien le acomode. A lo mejor alguien dice, bueno, a mí me gustaría pintar, a mí me gustaría expresar lo que siento o lo que es esa persona para mí. Bueno, fue esa persona para mí en su momento y que ahora lo expresa con la pintura o con la música también. Es una forma de escribir todo esto que se vivió y todo lo que aún sienten y todo lo que
se piensa hacer. O sea, de tal manera el impacto de la muerte que a pesar de que ya no esté la persona, tú sigues honrando y siguiendo los mismos pasos, aunque ya no esté, ¿no? Bueno, porque muchas veces necesitas que esté presente, porque hay como cierta dependencia, pero dependencia en cuanto a los hábitos, en cuanto ves que lo estoy haciendo, o ves mis avances, o ves mis experiencias, o lo que te estoy compartiendo, ¿no? En el momento, porque puede ser, como bien mencionas, ¿no? Amigos o puede ser familia. Y siempre es importante, ¿no? ¿Cuántas veces no decimos, me hubiera gustado compartir este momento con, pero ya no está? Sí. Entonces, es ahí donde dices, bueno, pero tampoco me podría detener. Más bien sería hacerlo simbólico de, bueno, pero yo sé que estaríamos muy felices o estaríamos haciendo esto. Y eso que harían nos pone felices, nos pone contentos y aparte nos hace bien. Por ejemplo, en estas fechas que ya son las fechas decembrinas, se da mucho que hay depresión por la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo. ¿Cómo enfrentar cómo enfrentar la vida? O sea, un consejo, algo que tú pudieras compartir sobre cómo enfrentar la vida, porque una persona me decía que ya después de una pérdida tan grande como la de un ser querido, pues ya finalmente pues lo que se quiere ya es estar con esa persona, ¿no? Incluso decía, ya no tengo ganas de vivir, no le encuentro sentido a la vida, entonces cómo poder encontrarle nuevamente ese sentido a la vida. Por ejemplo, también algo muy importante que apenas hace unos días estaba yo reflexionando, es que cómo poner, por ejemplo, el arbolito de Navidad, estas tradiciones que se tienen en diciembre. Sí, ya no voy a hacer lo que antes hacía, porque pues, como ya no está. A él le gustaba, por ejemplo, ayudarnos a poner el arbolito de Navidad, colocar la estrella todos juntos, y como ya no es, como ya falta ese miembro de la familia, pues ya no lo vamos a hacer, que ya no tiene sentido. ¿Cómo volver a encontrarle ese sentido a la vida, ese sentido a las cosas que él se hacía? Bueno, pasan algunas cosas. Unas pueden ser, sí, que cambien porque ya no está esa persona, porque quizás había una participación directa y ya no está y ya no se hace. Pero en cuanto a, bueno, ya no tiene sentido mi vida, ya lo voy a dejar de hacer y demás, para mí es el manejo de la regulación de emociones, es el darse su tiempo, porque en el momento no se puede forzar a las personas a decir, es que no, o sea, tú haz lo normal y sí se puede, pero en ese momento la persona no está pensando eso, no está sintiendo eso. En realidad dice, bueno, es que ya no está presente y es un vacío y cómo lo voy a hacer, me cuesta trabajo, es totalmente válido en ese sentido, pero cómo trabajarlo, aún así dando el tiempo y enseguida dando un nuevo significado, que es parte de lo que comentaba el, bueno, ya no está esa persona, pero vuelves a poner simbólicamente todo lo que hacían. Incluso hasta hay quienes dicen, nadie va a ocupar este lugar de tal persona y nadie va a hacer esto. Y como es como respetar esa parte, ¿no? Como ese lugar, ¿no? Pero es simbólicamente. Y en cuanto a la parte del trabajo es, bueno, darle ese significado, pero gradualmente, porque como te digo, en el momento no vas a convencer a la persona de cambiar estrictamente esa opinión, salvo que ya haya pasado un tiempo. Y aparte de qué tan reciente es, o aun cuando no sea reciente, qué tiempo ha dejado pasar, que puede ser incluso patológico emocionalmente, porque siempre hay un periodo de duelo
y en lo regular es hasta 2 años, o sea, es como completamente normal que tenga recaída en el proceso de duelo y que no lo pueda manejar como algunos otros, ¿no? Que tienen mejor resiliencia que otras personas. Entonces, este sería como un promedio de en la etapa del duelo. Sí, aquí otro punto importante, y ese es bastante importante para mí, yo diría. Aquí tiene mucho que ver la firmeza de tus creencias como tal, o sea, la esperanza de tener una, una vida después de la muerte. Si tú tienes esa creencia firme y realmente crees, o sea, confías en que después de esta vida hay otra vida eterna, eh, eso te va a ayudar a enfrentarlo de mejor forma, porque la Sagrada Escritura dice en el libro de Mateo que dice algo así de que voy pues a preparar un lugar, dice el Señor Jesús, voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces yo creo que aquí es muy importante que nos afirmemos en esa creencia. Bueno, en lo particular, yo creo firmemente que después de esta vida hay otra vida, una vida eterna donde ya no hay dolor, donde ya no hay sufrimiento. Entonces, esa parte, afirmarte bien a tus creencias, esa parte puede ayudar bastante en afrontar el duelo, porque el duelo nosotros creemos que es pasajero, o sea, la pérdida, si bien es cierto, duele y deja un vacío, pero es un vacío terrenal. Sabemos y tenemos la confianza de que posteriormente nos vamos a volver a reencontrar con esa persona, vamos a volver ya no tal vez a tener ese vínculo de padre e hijo, por ejemplo, de lo que teníamos aquí, pero sí la vamos a volver a ver. Y ya no va a tener el mismo dolor, ya no va a tener el mismo sufrimiento. Tal vez aquí estaba pasando por una enfermedad o estaba pasando por algo muy difícil, y allá pues ya lo vamos a ver completamente restaurado, completamente diferente. Entonces eso ayuda bastante. Acercarse a Dios yo creo que ayuda bastante para enfrentar ese tipo de duelos, hablando de la muerte. Pero como bien comentas aquí, en el caso de la tanatología, pues no solo se ocupa de la muerte, sino de cualquier ruptura, de cualquier pérdida como tal. Puede ser la pérdida igual como dices, del trabajo o de la salud. En el caso de la salud también me llama mucho la atención, porque yo lo digo en algunas ocasiones. Por ejemplo, la discapacidad se enfrenta mejor si es de nacimiento, pues porque así vives, como te acostumbras a vivir así. Pero si es por un accidente que te tienen que hacer alguna amputación o algo, pues es más difícil y te enfrentas a ese proceso de duelo, de pérdida, y enfrentarte a tu nueva realidad, ¿no? Es muy importante eso. Por ejemplo, ahorita que comentabas la pérdida de la salud, pues sí, yo me ponía a reflexionar y decía, pues es que es eso, o sea, es enfrentarte a una nueva realidad. O por ejemplo, las personas que han trabajado 30 años, 40 años trabajando y después se jubilan, y como tú dices, pierden esa rutina, pierden esa costumbre de levantarse temprano, de salir, de tomar su transporte para ir a trabajar, llegar, trabajar, luego ir esa rutina se pierde, y como que les queda un vacío. Por eso se da mucho que una persona se jubila, enferma, y al poco tiempo muere. Sí, puede haber esa tendencia. Y en cuanto a las creencias, me parece parte importante de ese proceso de resiliencia,
en donde no todas las personas lo tienen. O sea, puedes tú creer en algo, como ya lo mencionaba, pero hay quienes no tienen como tal una fe o esa parte de creencia, de tradición o como lo nombremos, porque hay familias, hay momentos en los que sí tienen presente, ¿no? Como por ejemplo la muerte, ¿no? De, bueno, ya se fue y sigue esto, ¿no? O como parte familiar hacemos esto, esto y esto, y se asimila mejor la muerte, pero hay quienes no. Y entonces ahí entra como esta parte de los recursos emocionales, incluso hasta buscarlo, incluso si nunca lo habías mencionado, pasa, porque sí, dicen, bueno, si tengo que tener fe en algo, lo voy a tener y lo voy a retomar y voy a trabajar en lo que tengo que trabajar. Y es parte del proceso. Y ahora en cuanto a la salud, sí, y de la discapacidad, pues ni se diga, es un proceso que no, o sea, de nacimiento es más fácil y de la mitad de la vida o digamos una etapa consciente, cuesta bastante trabajo y en el momento que te hacen ver que no es como pudieras estar de forma cotidiana, sino más bien ya tomar una actitud o un rol distinto y nos queda un recorrido muy largo en la vida, pues es bastante difícil. Y ahora si nos vamos con las personas que tienen una enfermedad terminal, también ellos tienen que trabajar su duelo, no solamente la familia, también la persona que lo vive y decir, bueno, voy a aceptar mi enfermedad, voy a tener un buen morir, porque dicen, bueno, al menos ya sé que estoy enfermo y que voy a hacer ciertas cosas para finalizar, para culminar mi vida de la mejor manera posible. Incluso es una manera volviendo al tema de las creencias, es una oportunidad para las personas que están enfermas, que se enteran de que tienen una enfermedad terminal, se empiezan a acercar más a Dios por ese tema de cómo enfrentar la muerte, o sea, que viene después de la muerte. Entonces es cuando empiezas a leer la escritura, la Biblia, y te das cuenta que hay vida, hay una esperanza, hay vida después de la muerte. Entonces es cuando, de hecho, cuando una persona se entera de que está enferma es cuando empieza a acercarse más a Dios, ¿no? Por esta circunstancia de... Sí, pues es por lo general, ¿no? Como un cambio radical de actitud y de entrar en esa parte de valoración de qué había antes, de cómo era, ¿no? De lo que platicaba, de cómo es que yo antes tenía tal y tal cosa, hábitos, condición física, y cómo es que en el proceso de duelo dices, bueno, ok, ahora lo agradezco y ahora pues tengo que aceptar la realidad y, y a veces hasta es una dosis de regalo el hecho de ser conscientes de algo que no todas las personas tienen la oportunidad de vivir y que sí finalizan su vida, pero dicen, bueno, en el tiempo que me quede es estar en el aquí y en el ahora y vivir, como te decía, lo mejor posible. Sí, valorar cada momento, ¿no? Es lo que nosotros como seres humanos incluso deberíamos de hacer. O sea, que hoy vivimos y mañana, pues, quién No sabe, ¿no? sabemos, de hecho nadie sabe, en este momento ni siquiera lo sabemos. Y tal vez una persona que pues, ya le dijeron que tiene alguna enfermedad terminal, pues aprende a valorar, a vivir cada momento como un regalo, como bien lo comentas, es un regalo, el regalo de la vida. Es que son frases ya muy hechas, ya muy trilladas, que finalmente, es que el regalo de la vida, sí, pero lo decimos muy a la ligera y no tomamos conciencia de que de verdad es un regalo, porque es hoy, nada más. Tienes que vivir Sí, como si fuera el último día, planear como si fueras a vivir 1000 años. No, es que voy a hacer esto, dentro de un año, dentro de 2 años voy a hacer esto, pero vivir como si fuera el último día de tu vida, agradecer, vivir. Aquí tenemos algo que recomiendan mucho cuando uno ya
bueno, se recomienda para cuando uno ya es viejo, cuando uno ya está en la última etapa de la vida, pues reunir a toda su familia, pedirle perdón a quien haya que pedirle perdón, bendecirlos a todos, en el caso de los padres o de algún abuelo que, no, pues mira, mijo, decir lo que tal vez algunas veces nos guardamos, porque, ¿cómo voy a decir? Me da pena, ¿no? Decirle que lo quiero, darle una palabra de afecto, o cómo le voy a pedir perdón si él fue el que me ofendió, cómo le voy a pedir perdón. Entonces es importante también ir cerrando ese tipo de ciclos para no quedarse con remordimientos y decir, es que hubiera hecho esto, y si hubiera hecho y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro, pues no, es que no hay que quedarse con ese tipo de remordimientos y hay que aprovechar cada instante, cada momento que nos regala la vida. Así es. Y pues, ¿qué te puedo decir? Que cada quien tiene pues la manera en la que quiere finalizar o trabajar el duelo, dependiendo del caso. Y lo más importante es que esté bien emocionalmente, en medida de las posibilidades, de las circunstancias, y que todo sea manejado de forma simbólica, respetuosa para las personas que viven un proceso difícil. Otra pregunta importante ya para ir finalizando el video, que fue muy interesante y te agradezco que hayas aceptado la invitación. Como siempre, es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo ser una verdadera red de apoyo para una persona que está enfrentando la pérdida de un ser querido? Por ejemplo, decir, los otros hijos, ¿no? Tal vez, algún familiar, ¿cómo dar esa fortaleza, servir como una verdadera red de apoyo y no tal vez entorpecer el proceso? Porque muchas veces se entorpece el proceso, porque cuando vamos a un velorio, por así decirlo, vamos a un velorio y decimos, es que mi más sentido pésame, es que te acompaño en tu dolor. Esas frases ya trilladas, frases muy, muy acostumbradas en ese tipo de eventos, que muy pocas veces dan consuelo y más bien lastiman, porque tú puedes decir te acompaño en tu dolor, pero de ninguna manera vas a sentir el dolor que esa persona está sintiendo. Pues es como si le arrancaran una parte de ella misma, ¿no? Ok. Para lo que respecta a la red de apoyo, en la particular pienso que es escuchar y estar atentos a las personas que lo están viviendo, porque muchas veces las personas que lo viven es como, y me pasó esto, y está ocurriendo esto, y vuelven como a platicar hasta las vivencias que tuvo con la persona. Y en ocasiones al no tomar esto en cuenta es como esa persona dice, bueno, yo acudo a quien está cerca, pero si no tiene esa escucha, esa atención, se vuelve más tenso emocionalmente y se vuelve más difícil y sí puede caer en una depresión muy fuerte. Y siendo una red de apoyo que escucha, que lo acompaña, que incluso pueden crear alguna actividad que no hayan hecho juntos, o a lo mejor retomar algo que la persona que está viviendo el duelo lo tenga nuevamente y que digan, bueno, ¿te acuerdas, no? Que ibas a correr o que solías ir a pasear a tal lugar, vamos a hacerlo, no sé, hacer como las invitaciones a que la persona retome cosas, pero sobre todo que no esté solo, el que alguien esté presente y que le haga ver su apoyo, porque muchas veces ya lejos de las palabras y de que la rutina y que vamos a hacer esto, es el hecho de no sentirse solo, de decir, aquí está esta persona y me va a apoyar y así como esté, no me va a juzgar, no me va a decir detente o a forzar algo que no está sintiendo, porque muchas veces pasa que, bueno, ¿cómo pretender actuar que estamos bien cuando ni siquiera es así? Entonces, en lo que respecta a la red de apoyo sería esto, que el hecho de estar atento, no modificar
la emoción y sí hacer invitación de vamos a hacer esto, vamos a como apoyar momentos que está viviendo la persona porque tampoco las puede dejar de lado porque hay momentos que ya se vive una depresión es cuando ya abandonas todas las áreas de tu vida en donde, bueno, ya no voy a trabajar, ya no convivo con la familia, ya no me divierto como antes, hay una desmotivación profunda. Entonces es ahí como el rescate, ¿no? Como el rescate a aquella persona que está viviendo el duelo. Ok, muy importante, muy interesante este tema que abordaremos en otra oportunidad ya más a fondo. La importancia también de practicar esto que se llama la escucha activa, que es escuchar a la persona, pero realmente poniendo atención, realmente siendo enfáticos a lo que nos quiere decir. Porque una cosa es escucharlo y decir, ah, sí, haz esto. Y otra cosa es realmente ya poner atención y no una atención superficial, sino una atención completa, compleja a lo que nos quiere decir, no solo con palabras, sino con el lenguaje corporal, su mirada, su aspecto físico. Eso también es un lenguaje que en ocasiones nos puede decir mucho. Yo los invito en lo personal a que se acerquen a Dios, que Dios y la palabra, la escritura, tiene las respuestas a muchas de estas preguntas de cómo enfrentar la pérdida de un ser querido. En lo personal yo sí creo que existe una vida después de la muerte, que hay una esperanza de volvernos a encontrar con aquellas personas que se nos han ido. Yo le doy las gracias nuevamente a Lupita por haber estado aquí. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención y su presencia. Hasta la próxima.